A darle de una vez, muchachos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente vamos a agregar pruebas unitarias a nuestros Action Creators que tenemos en nuestra aplicación. En el caso o en el contexto de Redux, mejor dicho, los Action Creators simplemente son funciones que regresan objetos, ¿no? Entonces, de momento tenemos estas tres funciones que tienen que ver con nuestro modal. Entonces vamos a primero escribir las pruebas para esos tres Action Creators. Yo ya tengo aquí un pequeño archivo de pruebas, un userListSpec.js, y yo ya tengo un contexto, ¿no? En este caso, pues, el contexto de userListActionCreators. Solo que en este caso va a ser modal Action Creators. Y lo que vamos a hacer es primero testear la función openModal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero ejecutar nuestra función que se llama openModal. Necesitamos importarlo desde nuestro doc, que en este caso es userList, y pues el resultado de esta función lo asignamos a la variable action. Entonces, una vez que se ha creado el Action Creator, nosotros tenemos que validar que las propiedades sean las correctas, ¿no? Entonces, primero estamos esperando que nuestra acción tenga un tipo y que esta acción sea igual a openModal, ¿no? De esta forma, obviamente tenemos que importar esa acción desde nuestro doc, y nosotros, además, a la función openModal tenemos que pasarle el nombre de un modal, ¿no? Entonces, en la siguiente línea, en la línea 8, nosotros tendríamos que preguntar, o mejor dicho, setear la expectativa en la que esperamos que el payload de nuestra acción sea igual al nombre de nuestro modal. Entonces, voy a simplemente poner esto en una variable para no tener que trabajar directamente con strings, sino que me permita trabajar con variables y así tener la función de autocompletado. Entonces, de momento es lo único que estamos validando. Entonces, voy a correr de nuevo mis pruebas, nada más como para estar seguro de que se está refrescando correctamente, ¿no? Entonces veo que todas mis pruebas pasan, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que generalmente nosotros haríamos pruebas unitarias de un Action Creator. Simplemente ejecutamos la función, le pasamos los argumentos a la función que nosotros necesitemos, y después simplemente nosotros validamos el resultado de esa función. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente crear pruebas unitarias para las otras dos funciones que tienen que ver con nuestros modales. En este caso sería la función closeModal y la función resolveModal. Entonces, y la última prueba unitaria que nosotros tendremos que escribir sería para resolveModal, ¿no? En este caso, esta es la acción que se manda a llamar cuando alguien ya sea le da clic a close o accept en los modales, ¿no? Entonces, de nuevo, generamos una acción a partir de la ejecución de resolveModal, y después lo que hacemos es setear la expectativa, ¿no? Estamos esperando que el tipo de la acción sea igual a resolveModal. Hay que importar esa constante, y nada más para verificar, pues al resolveModal nosotros le pasamos un payload. De momento nosotros no tenemos definido una firma, no tenemos definido una forma en la que el payload debería lucir, y como JavaScript es loosely typed y dynamically typed, el payload puede ser cualquier cosa. Entonces, en este caso en particular, nosotros simplemente nos interesa que lo que sea que nosotros pasemos como argumentos se regrese como payload. No nos interesa tanto verificar la estructura del payload, ¿no? Entonces, simplemente voy a definir por aquí una variable que se llame payload. Va a ser un objeto con la propiedad reason, y no sé, va a tener alguna razón, some reason, ¿no? Realmente no nos interesa tanto que sea el payload, solo nos interesa que
nosotros lo tengamos dentro de la acción como tal, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que generalmente nosotros escribiríamos nuestras pruebas unitarias en relación con las acciones en Redux. Bien, nosotros estamos utilizando de forma implícita un estándar que se conoce como Flux Standard Action, ¿no? Un Flux Standard Action no es nada más que un objeto, ¿no?, que representa una acción de Flux, ¿no? Recordemos que Redux es una implementación de Flux, entonces potato, ¿no? Cuando hablamos de Flux también hablamos de Redux, ¿no? Entonces, la forma en la que luce un Flux Standard Action es simplemente un objeto que tiene la propiedad type, que puede tener un payload, que puede tener la propiedad de error y que puede tener la propiedad meta. De momento nosotros no estamos validando de manera explícita que nuestro Flux Standard Actions o las acciones que nosotros estamos gatillando tengan esa estructura, entonces no nos vamos a preocupar por eso de momento, ¿no? Entonces, nosotros en este caso en particular, primero escribimos el código y después nosotros escribimos el código para las pruebas para satisfacer ese código, ¿no? Pero nosotros tenemos en algunos otros lugares como doFetchUserList todo lo contrario, ¿no? No tenemos todavía unas acciones para representar estos objetos de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir las pruebas y posteriormente escribir el código, ¿no? Entonces voy a crear un pequeño contexto aquí abajo utilizando la función describe. En este caso voy a probar todo lo que tenga que ver con fetchear u obtener la lista de usuarios, ¿no? Entonces aquí voy a poner fetch user list action creators, ¿no? Y la primera acción que yo la action creators que yo voy a generar se va a llamar fetch user list start, ¿no? Va a ser una función. Y antes de escribir el código que va a implementar a esta función, primero voy a escribir la prueba. Entonces, primero voy a definir que fetch user list start no reciba ningún argumento, ¿no? ¿Y cómo sé eso? Pues simplemente al invocar la función no paso ningún argumento. Entonces se sobreentiende que no está esperando o que no define ningún parámetro formal, ¿no? Y después de aquí voy a setear mi expectativa. Voy a esperar que la acción tenga un tipo igual a fetch user list start. Y ya con eso debería ser suficiente. Esta prueba obviamente se tiene que romper porque fetch user list es una función que no está definida, ¿no? Entonces, de nuevo, las primeras tres pruebas que escribimos teníamos el código, pero no teníamos las pruebas. En este caso tenemos las pruebas, pero no tenemos el código. Entonces vamos a hacer esa parte. Voy a aquí arriba de doFetchUserList voy a crear una función y la voy a exportar. Se va a llamar fetchUserListStart. Y lo único que va a hacer es regresar un objeto que tenga el type fetchUserListStart. Y una vez teniendo esa parte implementada, mis pruebas deberían pasar, ¿no? Entonces este es el caso. Ahora, debido a que ya tengo un action creator que representa esta acción de acá, voy a entonces reemplazar esto de aquí por la ejecución de fetchUserListStart. Y esto en teoría debería seguir funcionando, ¿no? Bien, el segundo que quiero implementar es un action creator que represente una acción cuando la lista de usuarios se obtuvo de forma correcta, cuando no hubo ningún error, cuando el servicio nos regresó con un 200, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a crear la prueba para fetch user list success. De nuevo, primero la prueba, luego el código, ¿no? Entonces voy a crear una acción a partir de fetch user list success. A esta sí le tengo que pasar un payload, entonces voy a crear un objeto que represente mi lista, o mejor dicho, un mapa de objetos. ID1, name, no me interesa tanto la estructura de momento, solo me interesa que sea algo. Entonces lo voy a pasar. Obviamente tengo que importar esto desde mi doc
Y ahora lo que tengo que hacer es setear mi expectativa. Voy a esperar que el tipo de mi acción, de nuevo, sea igual a fetch user list success. Y tengo que esperar entonces que el payload, es decir, la carga, los datos que está llevando mi acción, pues sean iguales a el mapa de usuarios que yo estoy definiendo en la parte de arriba, ¿no? Y ahora que ya tengo toda esta parte y mi prueba sigue fallando, simplemente tengo que implementar y exportar la función que cumpla, ¿no?, con esta especificación. Entonces lo mismo, tiene un tipo que sea fetch user list success y tiene un payload. Y con esto mi prueba debería pasar como si nada. Y una vez que pasa mi prueba, yo puedo, ¿qué estoy haciendo? Puedo ir a la parte de acá y simplemente reemplazar este objeto por la ejecución de fetch user list success, pasándole la data que yo estoy recibiendo desde el servicio. Y ya como último, pues voy a crear el código necesario para la acción que se tiene que gatillar cuando hay un error en todo este proceso. Entonces vamos a ir aquí abajito, vamos a crear el test case que va a ser fetch user list failure. Y en este caso, debido a que estamos siguiendo Flux Standard Actions de forma implícita, tenemos que crear un error, ¿no? Y este error tiene que ser pasado como payload a el action creator, ¿no? Fetch user list failure, le paso el error como payload y aquí yo estoy esperando que el tipo de la acción sea igual a fetch user list failure, pero además estoy esperando que la acción tenga la propiedad error y que esta propiedad sea igual a true, y además estoy esperando que el payload, la carga, sea igual al objeto de error que yo estoy pasando. Simplemente voy a importar esto desde aquí. Esta prueba obviamente se va a romper, ¿no? Recordemos que en TDD es primero escribes la prueba, la haces pasar, ves que todo falla y luego implementas el código mínimo necesario para que esta prueba pase. Entonces nos vamos a ir acá y aquí vamos a exportar esta función. Va a recibir un payload, solo que en este caso le vamos a llamar error para que simplemente dejemos de forma explícita que este es un Flux Standard Action que representa una acción. Vamos a pasar error igual a true y vamos a pasar el error como el payload. Y con esto nuestra prueba pasa. Y una vez que nuestra prueba pasa, vamos a simplemente reemplazar esta parte de aquí por la invocación de fetch user list failure y ahora vamos a pasar el error como un objeto, ¿no? Y listo, ya con eso tenemos entonces las pruebas unitarias tanto para las acciones que tienen que ver con los modales como para las acciones que tienen que ver con obtener la lista de usuarios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué otras acciones podemos testear, ¿no? En este caso tenemos aquí otras 3 acciones, solo que estas tienen que ver con eliminar usuarios, ¿no? Entonces, vamos a hacer la misma parte, vamos a hacer el mismo proceso. El detalle con las pruebas unitarias es que suelen ser demasiadas y suelen ser muy aburridas. Entonces, simplemente vamos a escribir las pruebas unitarias para este último bloque de Action Creators. Y una vez que tengamos esa parte, vamos a movernos a las pruebas de integración.
Ok, cool. Entonces ya tenemos todas nuestras pruebas unitarias, ¿no? Son bastantitas. De hecho, mucho de este código puede ser reutilizado utilizando helper functions que pregunten cosas como ¿es un error? ¿Tiene un payload? Etc., ¿no? Pero de momento es solo para ilustrar el punto de que esta es la forma en la que generalmente se hacen las pruebas unitarias con las acciones de Redux, ¿no? Entonces, Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.